Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, un nuevo vídeo, hacía ya casi una semanita que no subía y nada, pues hice una encuesta por Instagram sobre varios temas que puse y nada, por mayoría absoluta pues salió la de cómo superar al miedo y al fracaso, cómo vencerlo y cómo llevarlo de la mejor manera posible. Así que nada, chicos, chicas, voy a hacerlo este vídeo muy ameno y voy a explicarlo bien para que lo podáis entender, y llevarlo de la mejor manera posible a la práctica, sobre todo, ¿vale? Entonces, a ver, sobre todo para superar el miedo, es que nosotros primero tenemos que ser fuertes para poder llevarlo de la mejor manera posible, porque si no somos fuertes y somos unas personas que somos débiles, que tenemos esa flojera, nunca vamos a poder superar ese miedo porque no estamos acostumbrados a ser fuertes, a ponernos incómodos, a llevar las situaciones de una mejor manera posible, sobre todo salir también de la zona de confort, porque si tú siempre estás en la zona cómodo, estás acostumbrado siempre a lo mismo, entonces nunca vas a poder superar ese miedo o ese fracaso que siempre te has acostumbrado a tenerlo o a llevarlo así de esa manera. Entonces, sobre todo lo que he dicho es, hay que ver las cosas y hay que ver los cambios de una perspectiva distinta, de una manera distinta, de cómo puedo yo cambiar ese fracaso o ese problema que yo tengo, poder cambiarlo de la mejor manera posible, como primero cambiando sobre todo la percepción. Si yo tengo una percepción o tengo una perspectiva de ver las cosas, sobre todo igual a la que tenía antes, no voy a poder superar ese miedo nunca en la vida, porque siempre estoy viendo la misma dirección, siempre estoy viendo en el mismo camino, no estoy viendo otras opciones ni estoy viendo otros caminos distintos que me puedan ayudar a cómo superar ese miedo. Entonces, eso primero es muy importante. Sobre todo, tenemos miedo al juicio. Al juicio es al qué nos dirán. No tenemos que tener miedo a eso de que las críticas, a qué nos van a decir o a qué no nos van a decir. O sea, tú no puedes hacer caso siempre a el consciente de otra persona, a lo que te esté diciendo otra persona. Obviamente, si son críticas constructivas y son cosas buenas que te aportan, te ayudan y te van a salir a poder superar ese miedo y a poder llevarlo de una mejor manera, más llevadera, obviamente sí. Pero siempre tenemos miedo a qué nos van a decir, y nos van a juzgar, y nos van a criticar, y van a pensar esto. Pues bueno, pues que piensen lo que quieran. O sea, cada persona al final tiene su propio pensamiento, su propia opinión y su propia forma de ver la vida. Por eso cada uno tiene una perspección distinta, Entonces, realmente para ti, ¿vale? ¿Qué significa el fracaso? Porque no tiene que significarte que sean críticas y que tengas miedo a qué te van a decir, porque entonces no estás siendo tú realista, no estás siendo tú, no estás abriéndote a ti misma, entonces te estás cerrando. Entonces lo que tienes que hacer sobre todo es que no te dé miedo lo que diga la gente de tu alrededor, ¿sabes? O sea, obviamente escúchala, porque cada uno tiene su voz y voto, tiene su opinión, pero cada uno al final tiene que tener su propia perspectiva, tiene que tener su propia personalidad y su forma de llevar las cosas de la mejor manera posible para poder superar ese miedo o ese fracaso, ¿vale? Y yo, un consejo que os digo, chicos y chicas, bajo mi punto de vista, es que debemos de cambiar el decirnos a nosotros mismos, es que fracaso en todo, es que no soy buena en esto, es que no, el fracaso, la palabra fracaso en el vocabulario no existe. O sea, si dices la palabra fracaso, te estás autosaboteando a ti misma y te estás dando pensamientos negativos a ti mismo y a tu propia mente. Entonces lo que tienes que decir es intentos fallidos. Este intento lo he fallado. No pasa nada. O sea, nadie somos perfectos, nadie hemos nacido a la perfección ni hemos nacido sabiéndolo todo y aprendiendo de todo. No, ¿vale? Pero tienes que intentar cambiar tu vocabulario a la hora de expresarte o de comunicarte las cosas, porque creas o no, si tú
tienes un vocabulario adecuado, eso no te va a influenciar tanto a la hora de cómo superar el miedo y a la hora de cómo llevarlo de la mejor manera posible, ¿vale? Entonces, pero lo que te digo, tienes que sobre todo, si ves que ese miedo no lo puedes superar o ese fracaso, que no es fracaso, entre comillas, ese intento fallido, no lo puedes superar o te cuesta, tienes que cambiar la estrategia. Tienes que, sobre todo, cambiar la forma de cómo lo hacías anteriormente y hacerlo de otra manera distinta para que puedas superar eso, ¿vale? Entonces, las personas sobre todo ansían más que nunca las afirmaciones, los cumplidos, ¿vale? Por ejemplo, yo si tengo miedo a una cosa, a mí me gusta que me den un cumplido o que me afirmen algo. O sea, entre comillas, que me regalen los oídos. No. Los cumplidos y las afirmaciones no te demuestran nada, porque lo único que te demuestran es que seas más vulnerable. ¿A qué? A los hates. Los hates son lo que he dicho antes, al que dirán, qué pensarán de ti, ya sea gente tuya, ya sea gente de tu entorno, ya sea gente... no, o sea, los hates no son buenos y no te van a aportar nada. Entonces, deja de siempre estar buscando confirmación y cumplidos de otra persona. No, sé tú mismo y quítate ese miedo o ese intento fallido a que siempre te tenga que estar ayudando otra persona de tu alrededor. Al final, tienes que ser tú la que poco a poco vayas avanzando y vayas superando ese miedo. Así que... lo importante es como, ¿por qué te importa tanto la opinión de otras personas? ¿Vale? No tienes que ser vulnerable a las opiniones de otras personas. Tienes que, sobre todo, pues eso, ser tú y ser como tú eres, ¿vale? Aportándote cosas buenas y ya está, porque al final... la gente que juzga es porque no tiene esos resultados o no tiene al final lo que tú quieres conseguir o lo que tú quieres superar. Entonces, esas personas que siempre están juzgando no tienen amor propio, están quebradas, son unas personas que están vacías, no tienen nada, o sea, no tienen nada. Entonces, por eso juzgan algo que una persona sí que quiere superar o sí que quiere tener porque esa persona no lo tiene o no lo ha tenido. Entonces, por eso... Quiero hablar sobre todo de un concepto que me llamó mucho la atención, que es la generación de cristal. La generación de cristal son gente que sobre todo lo que hace es que se perciben a ellos mismos frágiles y se perciben también rotos por dentro porque no tienen al final las cosas cuando ellos quieren, ¿vale? Entonces, la generación de cristal son personas que están rotas por dentro y por fuera y que son frágiles porque no quieren lo que quieren tener. Es como yo, por ejemplo, quiero tener un coche, pero si no lo trabajo, no cultivo, no pongo acción masiva y no intento día tras día poder conseguir esa meta, pues al final no lo voy a tener. Entonces, es como... La generación de cristal son gente que lo que hace es romper esas debilidades de esas personas porque ellos mismos no los tienen y entonces son unas personas hipersensibles y lo que hacen es que le echan la culpa a los demás en vez de tener una introspección y mirarte a ti mismo y decir, vale, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no he conseguido tener esto? ¿Por qué no he superado ese intento de fallido? Vale, y sigo estancada en lo mismo. Pues porque no acciono y no hago nada al respecto para poder cambiarlo y ya está. Entonces, al final, nadie en esta vida nos puede hacer sentirnos vulnerables ni sentirnos menos de lo que somos. Nadie. Porque al final la única responsabilidad y la única responsable de cómo te sientes eres tú. Eres tú el único que puedes accionar y puedes hacer cambiar las cosas y cómo superar ese miedo a lo que te pase o a esa consecuencia. Así que tú tienes que ser fuerte y lo que tienes que hacer es no ser una persona inmadura, ¿vale? Para poder llevar al final esos actos o esos problemas a la mejor manera posible para poder llevarlo así. Así que tú tienes el poder sobre todo de elegir y aceptar
que todos los resultados que tienes en tu vida son producto, ¿vale? Todos los resultados en tu vida son producto de tus decisiones diarias y de lo que tú hagas día tras día, cómo lo quieras hacer de la mejor manera posible, ¿vale? Ese es el primer punto que os doy como guía para poder superar el miedo, ¿vale? Darle la vuelta al fracaso, ¿vale? Y elige qué vas a hacer sin miedo, porque en la vida no hay que tener miedo. Hay que hacerlo con la fuerza y cambiando la perspectiva y la perspectiva de ver las cosas, ¿vale? Luego, el segundo punto que así como que os digo, sobre todo, es de que no hay que sobrevalorar el reconocimiento de los demás, ¿vale? Porque porque te sientes vulnerable, ¿vale? Tú solo tienes que aceptar, ¿vale? Y no buscar la opinión de los demás, ¿vale? Y ni el reconocimiento de los demás. Porque cada uno al final tiene sus opiniones y cada uno tiene sus valores y cada uno tiene que ser uno mismo con sus creencias y con sus pensamientos, ¿vale? Porque si tú al final te estás cuestionando, esta persona es que ha superado ese miedo y yo no lo he superado, esa persona es que es más fuerte que yo y ha podido hacerlo y ¿por qué yo no puedo hacerlo? Pues porque te estás paralizando, te estás bloqueando, te estás creando pensamientos que son negativos y que al fin y al cabo a ti no te están aportando nada bueno cuestionarte ese tipo de preguntas, porque no te van a ayudar ni te van a salir de ese pozo o de ese camino. Entonces lo que tienes que hacer es no tener esos pensamientos, porque al final no pagas ningún precio por plantearte esas preguntas a ti mismo. Entonces lo que tienes que hacer es cambiar lo que piensas cuando escuchas la palabra fracaso, que es lo que he dicho anteriormente. Si tú escuchas esa palabra, cambia ese vocabulario, ¿vale? Y actúa cuando, por ejemplo, estás en la arena, tienes que actuar, ¿vale? Para activarlo, o sea, para activarlo en el sentido de acepta los no necesarios. Los no, pues no, es que no puedo en esto, no puedo lo otro, ¿vale? Acepta todos los nos que tú te plantes, ¿vale? Para que luego esos no sean un sí, ¿vale? Y al final todos ese fracaso que hemos dicho anteriormente, que hay que cambiarlo por intentos fallidos, ¿vale? Se vayan aceptando para tener un éxito, ¿vale? ¿Y cuántas veces tienes que decirte no, es que no puedo, o los que sean necesarios para que tú mismo te des cuenta de que no es lo como te lo estabas planteando, no es la manera que te lo estabas diciendo, para al final que tú mismo te abras los ojos, ¿vale? Y te des cuenta de que ese vocabulario que te estabas diciendo no ayudaba a cómo superar tu miedo y eso. Hay muchas veces que mucha gente, aunque tenga muchos fallos, se levanta, sigue hacia adelante, mira con la cabeza recta y continúa. Entonces, ¿cuántas veces tienes que decirte no, es que no soy necesario, no, es que no puedo, no, es que no puedo superar este miedo? Las veces que sean necesarias hasta que esa frase o ese planteamiento cambie en un sí puedo hacer esto y sí puedo lograrlo, ¿vale? Entonces tienes que ajustar tu manera de hacer las cosas, ¿vale? Las estrategias, el modo de hacerlo, para poder replantear y poder cambiar esa situación de cómo superar el miedo. Así que tienes que ajustarte, tienes que vivir tú mismo, ¿vale? No por lo que dirá la gente, no, vive el presente y vive el ahora, ¿vale? Porque al final, si tú te planteas, lo que he dicho anteriormente, esas preguntas negativas, no estás pagando un precio adecuado. Y no te estás sintiendo ni valiosa, ni te estás sintiendo nada, te estás crucificando a ti misma porque no puedes vencer ese miedo o ese fracaso, entre comillas, intento de fallido, ¿vale? Entonces, vive la vida como tú quieras, ¿vale? Sin que la gente pueda, al final lo que te digo, robarte esa energía o robarte ese pensamiento, ¿vale? Deja de dejar que la gente te afecte en comentarios que a ti no te ayudan ni te benefician en nada, ¿vale? Así que empieza a replantearte preguntas, ¿vale? Distintas, como por ejemplo, ¿qué voy a hacer para cambiar o para superar ese miedo?
tengo que hacer algo, no me puedo quedar parada, frenada y sentada en una silla esperando a que me caiga todo desde el cielo. No, tienes que accionar y tienes que empezar por cositas que vayan poco a poco subiendo y superarte ese miedo a esos pensamientos y esas creencias que tú tengas, ¿vale? Entonces, no permitas que te bloqueen, ¿vale? Ni que no puedas seguir hacia adelante, porque de verdad todos podemos al final seguir hacia adelante con ese miedo o ese pensamiento que tenemos, ¿vale? Así que juégatela, ponte las pilas y sigue hacia adelante, porque de verdad, si sigues estas cosas que he dicho, cambiar tu vocabulario, cambiar la perspectiva de ver las cosas, plantearte preguntas que sean adecuadas y que te puedan ayudar, y que al final ese fracaso lo veas como un intento de fallido que al final poco a poco podrás conseguir y superar eso que tú tengas, ¿vale? Y hace falta que digas, vale, pues esto no puedo, vale, pues intenta decirle las veces que tú quieras, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, al final se convertirá en un sí, que ese sí llegará a éxitos y llegará a lograr a lo que tú quieras. Así que chicos, chicas, espero que os haya dado este vídeo, espero que os haya gustado y que penséis que era lo que quería transmitir y nada, eso, que al final en la vida somos un reflejo de lo que decimos, ¿vale? Y muchas veces decimos lo que carecemos. Entonces, nuestro inconsciente, sobre todo, sabe que todavía no hemos puesto el trabajo suficiente para poder superar esos obstáculos y esas cosas que llevamos hacia adelante, pero que hay que buscar la mejor manera de poder hacerlo y afrontar esos pensamientos con una actitud mental positiva y adecuada para poder cambiarla, ¿vale? Y sobre todo, pues eso, no autosaboteándonos y no dejar que esa mentalidad nos supere, ¿vale? Así que nada, chicos, chicas, espero que os haya gustado este vídeo. Así que nada, un besito y nos vemos en la próxima.